Hola a todos y bienvenidos a un vídeo más en Fax Android. En este caso os traemos una comparativa con uno de los tablets que analizamos hace unos días, el BQ Elcano, que es uno de los últimos modelos que ha puesto BQ, el fabricante español, en la calle. Y hoy os traemos una comparativa con el Nexus 7, que si bien ya lleva en el mercado unos 8 meses, pues sigue siendo la referencia en Android en cuanto a tablets de 7 pulgadas. Vemos que en cuanto a tamaño son bastante similares. El BQ quizá tiene un poco menos de tamaño porque su diseño es con un poco menos de marco, pero es prácticamente indistinguible. Estamos hablando de 2-3 milímetros de diferencia aproximadamente entre uno y otro, y en grosor es prácticamente inapreciable. En peso son prácticamente idénticos, la variación de uno a otro no debe de ser más allá de los 10 gramos de peso, y la variación más importante que encontramos es en el recubrimiento de su parte trasera. Vemos que en el Nexus, fabricado por Asus, pues se ha tendido a materiales plásticos, muy del fabricante, y en el BQ pues se ha tendido, al igual que en el resto de la gama, como por ejemplo el Maxwell Plus, que analizamos también hace unas semanas, pues por un recubrimiento de un material gomoso que, si bien da mucho agarre, como ya comentamos en el análisis del primero, pues en las marcas y demás es muy fácil que se queden, y los rayones y demás, aunque hace que el tablet sea muy agradable al tacto, incluso más que el Nexus 7, y que además sea bastante menos deslizante que el primero. Vamos a ver. Aquí tenemos los dos tablets ya en funcionamiento. Aquí es donde se aprecia la principal diferencia entre uno y otro, y es el procesador. Vemos que la respuesta del Nexus es bastante más rápida. Estamos hablando de un Tegra 3 de 4 núcleos en el Nexus, aunque tenga solamente 1 GB de RAM, igual que el BQ, y el BQ es un modelo de doble núcleo, que si bien no le da la misma potencia que tiene el Nexus, pero sí abarata bastante el equipo. Estamos hablando de que este modelo de Nexus en concreto es el de 8 GB, cuesta 200 euros en Google Play, y hay tiendas ya en las que podemos encontrarlo también de forma física. Y el BQ Elcano tiene el mismo precio, 200 euros, pero es el modelo de 16 GB. Recordemos que el BQ solamente ha salido al mercado en 16 GB y además incluye 3G. Como vemos aquí en las conexiones, vemos que incluye para colocarle una SIM. Si nos fuéramos al equivalente en el Nexus 7, pues tendríamos que el modelo de 3G del Nexus 7 ya costaría 300 euros. Ya estamos hablando de un 33% más de precio con relación al modelo de BQ, que ya sí sería un incremento interesante. En cuanto a la versión de Android, pues ambos traen una versión pura. El Nexus tiene la ventaja de que, al ser terminal controlado por el propio Google, las actualizaciones son prácticamente inmediatas, y aunque el BQ Elcano viene, una vez lo sacamos de la caja, con Android 4.04 Ice Cream Sandwich, trae una actualización lista a Jelly Bean que es a la 4.1.2. Parece que todavía para la 4.2.2 tocará esperar todavía bastante. El modelo de Nexus, siguiendo lo que os hemos comentado en cuanto a velocidad de actualización, pues tenemos que ya tiene la versión 4.2.2 de Android, con lo cual, incluso si se cumplen las expectativas y en mayo se presenta Key Lime Pie, pues lo más probable es que el Nexus 7 no tarde mucho en actualizarse. Vemos que en soltura se nota la diferencia entre uno y otro, a pesar de que tenemos unos días de uso ya con el BQ, el modelo de BQ, y es muy buen tablet. La respuesta que da es bastante buena. Quizá se notan los materiales algo de peor calidad, tampoco nada muy apreciable, pero por ejemplo la pantalla, si notamos que el Corning Glass del Nexus 7 es más suave al tacto, el BQ es algo más rugoso. Y después, pues quitando la potencia, incluso en batería son muy parejos, con 4350 el Nexus 7 y 4300 el BQ, ambos con Bluetooth 4.0. Si encontramos que el modelo de BQ sí trae el puerto
Vemos aquí el puerto USB, que además es MHL, es HDMI nativo, con lo cual podríamos sacar la imagen a 1080p hacia la televisión, cosa que no tiene el Nexus. Y además pues tendría la opción de incorporarle una micro SD de hasta 32 GB, con lo cual tendríamos un total de 48 GB en el BQ, y el Nexus no trae, siguiendo la política de Google en cuanto a terminales Nexus, pues no trae esa capacidad de ampliación. Vemos, como hemos dicho, que sí se nota que, a pesar de que el resto de características son muy similares, sí se nota la fluidez de uno y otro por los 4 procesadores. Y le vamos a pasar, si queréis, un test para que veáis. Vamos a ver si el modelo de BQ quiere. La diferencia aquí debería ser sustancial, ya que estamos hablando del doble de núcleos del terminal de Google al terminal de BQ. Aunque es cierto que, pues, salvo que vayamos a usar juegos de última generación de los que van saliendo en Android, sobre todo apoyados ahora en las consolas Android HDMI y demás, que están potenciando bastante el mercado de juegos, pues en el tema de aplicaciones y demás la respuesta es excelente y no debemos encontrar ningún tipo de limitación en el hecho de tener doble núcleo. Vemos que ya en frames por segundo el Nexus nos está dando 60 frente a 29-30 del BQ. E incluso el terminal de Google ha terminado ya el análisis y el de BQ lo está terminando. ¿Veis? Aquí encontramos una puntuación, por ejemplo, en el Nexus 7 de cerca de 3.800 puntos frente a 2.600 del terminal de BQ. Aquí es donde, como os hemos comentado, donde radica la potencia principal de uno y otro. Vemos que en tema en CPU nos da 11.600 frente a 4.800 del BQ, en memoria 2.776 frente a 3.040 de BQ. Aquí ganan los amigos de BQ. Y en 13 pues es prácticamente el doble, estamos hablando de casi 2.500 frente a 1.250 del modelo de BQ. Pero por lo demás son dos terminales bastante parejos en cuanto a especificaciones. Vemos que el hecho de disponer de la versión de Android pues nos da la opción de acceder a las mejoras de Jelly Bean, tanto en uno como en otro, tanto Google Now como las mejoras de Project Butter en cuanto a rendimiento y demás. La actualización de Android Ice Cream Sandwich a Jelly Bean, que le hemos hecho al BQ Elcano nada más sacarlo de la caja, ha mejorado un poquito el rendimiento de batería. Estamos hablando de que en el momento del primer uso estaríamos hablando de unas 6 horas y media aproximadamente de batería con un uso medio alto, y ha subido a prácticamente 8 horas de batería, o sea que es un tablet bastante considerable. Otra de las ventajas principales del BQ a su favor es el hecho de que cuenta con una cámara trasera. Vemos algo que en el modelo de Nexus se ha optado por no montarle ningún tipo de cámara trasera, solamente la frontal de 1,2 megapíxeles, y en este caso pues BQ contaría con tanto la cámara trasera como con la frontal. La posición de la cámara trasera sí es un tanto extraña, ya que si estamos acostumbrados a que en modelos de este estilo la cámara se sitúe más en la parte superior, sobre todo por el hecho de que a la hora de tomar las fotografías se hace complicado, sobre todo en fotografías de cerca. Si sois muy de fotografías de macro y demás, pues en fotografías cercanas sí se hace complicado tomar la fotografía con la cámara en la parte inferior del tablet, porque al acercar el tablet a la hora de hacer la fotografía, pues la pantalla queda incómoda. Por lo demás,
muy buen tablet del DBQ, y en el caso de que queráis un tablet económico y potente, que en este caso el DBQ cumple las dos partes, pues sí sería bastante recomendable, sobre todo por el hecho de que incorpora 3G y que es posiblemente en su gama uno de los tablets con 3G más económicos que podemos encontrar, con características que, pues si bien ya los 4 núcleos llevan ya tiempo entre nosotros y irrumpieron en el mercado ya el año pasado, pues de haberse lanzado quizá en 2012 y no ya en 2013, pues habría sido un serio competidor con la gama alta que se encontraba en el mercado en ese momento. Y nada más. En el canal de YouTube pues tenéis más vídeos, más comparativas y demás, y pronto podréis tener esta en texto en el blog de Faxandroid. Buenas tardes.